Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras las dijo Jesús hace más de 20 siglos, y podemos leerlas en Mateo 11, versículo 28. Y lo más probable es que, de alguna manera, todos nos sintamos identificados con esta invitación. A fin de cuentas, ¿quién no quiere descanso? ¿Quién no está cargado? ¿Quién no está agobiado? Es un hecho que vivimos en un mundo cada vez más convulsionado, más atareado y más lleno de aflicciones. Todos anhelamos una pausa, todos queremos un descanso. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de descanso estamos buscando? Es muy probable que al hablar de descanso muchos piensen en unas vacaciones o en que llegue el fin de semana o en una buena noche de sueño. Otros en cambio pensarán en que cese un dolor o en que acabe una enfermedad o que un problema particular pase o en que cualquier otra situación que les esté produciendo aflicción y sufrimiento ya no esté más. Ahora, sea cual sea nuestro caso, permítanme preguntarles, ¿qué viene después del fin de semana? ¿Qué viene después de las vacaciones? ¿Qué ocurre después de que pasa el dolor o de que acaba el problema? ¿Qué nos pasa después de que somos sanados de una enfermedad? ¿No viene acaso más cansancio? ¿No vienen nuevos problemas, nuevos dolores, nuevas enfermedades y en general todo tipo de nuevas dificultades y aflicciones? Es evidente que el descanso, ese descanso que tanto anhelamos como seres humanos, es algo pasajero. Frente a esta realidad y a la luz de esa frase con la que comenzamos esta reflexión, lo lógico es que nos preguntemos de qué tipo de descanso estaba hablando Jesús y cómo podemos alcanzarlo. Permítanme leer nuevamente Mateo 11:28, pero ahora completando la idea con lo que Jesús dijo inmediatamente después. Vamos a leer Mateo 11:28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Lo primero que quisiera resaltar de estas líneas es que Jesús estaba hablando de un descanso mucho más importante que el descanso físico. Él dijo, aprendan de mí y encontrarán descanso para su alma. Como seres humanos nos enfocamos continuamente en las cosas tangibles, en lo que podemos ver, tocar, sentir o saborear. Queremos que nuestro cuerpo y nuestra mente estén bien, no queremos dolor, no queremos debilidad, intranquilidad ni preocupaciones. El problema es que frecuentemente nos olvidamos de que existe una cara de nuestra existencia que no podemos ver ni tocar, pero que a diferencia de este cuerpo que se deteriora, este cuerpo que tenemos, esa cara intangible no envejece ni se acaba en la tumba. Nuestra alma continuará existiendo después de la muerte y la única manera de que esa parte intangible y eterna de nosotros descanse ahora y por la eternidad es estando en paz con Dios. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿y cómo podemos estar en paz con Dios para que nuestra alma halle ese descanso que tanto anhelamos? Jesús dijo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Cuando Jesús habló de yugo, se refería al conjunto de enseñanzas y ordenanzas que los distintos rabinos judíos del primer siglo imponían sobre sus seguidores y sus discípulos. Los judíos con los que Jesús estaba hablando en aquel momento se enfrentaban a una carga tremenda cada vez que iban a la sinagoga y escuchaban a su rabino hablar del cumplimiento de innumerables normas y reglamentos para poder estar en paz con Dios. Y si lo pensamos un poco, la cosa no ha cambiado mucho. Hoy en día, la mayoría de las personas piensan que para estar bien con Dios debemos realizar ciertos rituales, cumplir una larga lista de normas y ordenanzas y hacer una cantidad de buenas obras. Básicamente, eso era lo mismo que los rabinos del primer siglo estaban diciendo. Sin embargo, lo que dijo Jesús fue diferente. Mi yugo es suave y mi carga es liviana. Él dejó claro a quienes lo escuchaban que alcanzar la paz con Dios no implicaba una carga dura y pesada. Probablemente tú que estás escuchando este mensaje te estés preguntando, ¿y cuál era ese yugo del que hablaba Jesús? ¿Cuál era el yugo de Jesús?
Esa misma pregunta se le hicieron a él en una ocasión en que hizo un milagro tremendo. Los que fueron testigos de aquel milagro de la multiplicación de los panes le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? La respuesta de Jesús fue clara y directa: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. En pocas palabras, el yugo de Jesús es suave y su carga es ligera, porque no se basa en lo que nosotros debemos hacer, sino en tener fe en lo que Él ya hizo. La Biblia es contundente al decir que a causa del pecado el hombre es incapaz de hallar la paz con Dios por cuenta propia. Pero también nos dice que lo que el hombre no podía hacer fue hecho por Jesús en la cruz. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio y compró con su sangre el perdón de los pecados. La obra de Dios es que creamos en aquel a quien Él envió. El yugo de Jesús no es uno de obras, sino de fe. Él ya hizo la parte dura y difícil. Llevó la carga pesada que nosotros no podíamos llevar. Él nos pide que aprendamos de Él. Él fue apacible y humilde de corazón. A pesar de quien Él era, a pesar de ser Dios hecho hombre, en Él no había orgullo ni egoísmo. Piénsenlo. Nosotros requerimos un corazón apacible y humilde para aceptar lo que Dios nos dice en la Biblia sobre nuestra condición como pecadores, como criaturas caídas. Un corazón orgulloso se resiste a creer que somos pecadores y que no podemos hacer nada por cuenta propia para reconciliarnos con Dios. Un corazón orgulloso nos dice todo el tiempo que somos buenos, o por lo menos no tan malos, y que no nos merecemos que nos pasen cosas malas. Dios nos dice que a causa de nuestro pecado merecemos un castigo eterno, pero que aún así Él envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿qué yugo queremos llevar? El pesado e imposible de cargar, ese que se origina en el corazón orgulloso del hombre y que nos dice que nosotros sí somos capaces de reconciliarnos con Dios a través de nuestras buenas acciones? ¿O queremos llevar el yugo de Jesús, el que es suave porque se basa en lo que Él ya hizo, el que se basa en que Él ya llevó en su carne la carga pesada de nuestros pecados? ¿Queremos el yugo de las obras y la ley, o el yugo de la fe en la obra salvadora de Jesús en la cruz? Recuerden, el yugo de los hombres no nos lleva a la salvación y no le da descanso a nuestra alma. Solo el yugo de Jesús es capaz de eso. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el milagro que hiciste en esa cruz, ofreciéndote a ti mismo, Señor, en sacrificio, en pago por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que nos guíes, que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra, que nos confrontes con nuestra realidad, que abras nuestros ojos, nuestros corazones y Padre, nos lleves, Señor, a una comprensión profunda, a una aceptación profunda de nuestra realidad como pecadores, de nuestra incapacidad de relacionarnos contigo y a una dependencia absoluta de la obra de Jesús en la cruz. Te damos el honor, te damos la gloria, te bendecimos y te alabamos por siempre en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.